Y quizás comentarle que este es un informe de un estudio Delphi. El estudio Delphi es un estudio cualitativo que se hace con liderazgos, líderes de opinión, actores políticos, actores sociales, periodistas, o sea, gente que está decidiendo, que está generando opinión. Percepciones se hace periódicamente en la FES cada 3 meses. Este es nuestro séptimo informe correspondiente al mes de marzo. Y por primera vez se introduce una sección sobre medios de comunicación, ¿no? El primer dato crítico antes de esa sección es este que mostraban sobre la confianza. Siempre hemos dicho que la iglesia y los medios estaban como en un lugar privilegiado. Iglesia y medios privilegiado, porque había mucha confianza en la iglesia, en los medios, alto, ¿no? Frente a la policía, el parlamento, los partidos, el gobierno, que estaban así muy abajo. Y ahora vemos que eso está cambiando, por lo menos en esta percepción de los liderazgos, pero también se ratifica en encuestas de opinión pública, donde los medios de comunicación aparecen con confianza baja o muy mal en un 50%, regular en un 41%, y solo el 9% dice confianza alta. Nadie tiene confianza muy alta. Esto es muy crítico. O sea, en general hay una sensación de desconfianza en las instituciones, eso habrá que evaluarlo, pero dentro de eso, reitero, instituciones que tenían mucha confianza, como la iglesia y los medios de comunicación, hoy han perdido esa legitimidad. ¿Por qué? Y ahí vienen los otros 3 datos que se ven en este estudio, que quizás podemos verlos. Sí, lo vamos a ver. Vamos al segundo cuadrito, por favor. Principales medios de información. Bueno, este es un ¿Por qué previo. medios se entera principalmente de las noticias de él? Nos falta una parte ahí. Esto es muy valioso porque en los liderazgos predominan los medios digitales y los diarios y los periódicos. En la ciudadanía predomina la televisión, sigue siendo la principal fuente de información política, y la radio, y por supuesto empiezan a tener mucha relevancia los medios de comunicación. En los liderazgos, medios digitales y periódicos son su principal fuente de información. Ese era solo un dato de... Vamos al cuadrito otra vez, por favor, para terminar de leerlo. Ahí está. Ahí está, medios digitales, periódicos, era opción múltiple, podían elegir 2 o 3 opciones, redes sociales, televisión, radio, grupos WhatsApp. Aquí está. Los líderes básicamente están informando por medios digitales y periódicos. Hay la responsabilidad de los periódicos y de los medios digitales. Lo que no quiere decir forzosamente que la población se informe a través de, porque creo que la televisión es un medio masivo. En la encuesta de opinión pública que hicimos en la FES, la televisión sigue siendo la reina como fuente de opinión o de información política de la ciudadanía. De acuerdo. Y vamos al primer cuadrito, por favor, al anterior, no, segundo. Quizás al que acababan de poner. Ese, porfa. Ahí está, la radio 12%, bueno, televisión 25%, radio 12%, periódicos 42%, medios digitales 62%, que creo que es la gran novedad de estos últimos tiempos. Redes sociales, que tiene que ver con los medios digitales, grupos WhatsApp, es decir, aquí ligado a esto, José Luis y estimado Israel, yo quiero hacer el grupo también de todo lo que viene en el paquete digital, que son los medios digitales, medios tradicionales digitales, redes sociales, grupo WhatsApp. Si sumamos estos porcentajes, nos vamos rapidito a la conclusión de que el mundo digital, o sea, está desplazando. No, estos teléfonos son los que están vehiculando, y por lo tanto necesitamos también legislación normativa, algún mecanismo que permita también cierta regulación. Israel, no sé si estamos muy lejos, según nuestra columnista Eliana Quiroz, en varios de sus textos nos habla de una ausencia también de normativa de este otro mundo digital que trae sus propios riesgos, ¿no? Sí, me parece importante también legislar al respecto, porque no habrá que legislar o generar una normativa que restrinja el uso de las redes, sino más bien que genere el registro del uso, ¿no? Cuando uno tiene un registro del uso, entonces se hace responsable por todas y cada una de las publicaciones, del consumo, de la forma en la que utiliza una red digital. Eso no lo tenemos en Bolivia. Y esta ausencia normativa nos genera, por ejemplo, tener cuentas falsas, tener cuentas anónimas, lo que genera, ¿no?, a partir del uso de esa cuenta digital, ¿no?, que no está registrada, que no lo regula el Estado, generar afectaciones a los derechos. En particular, Claudia, cuando un anónimo en las redes con cuentas falsas empieza a generar insultos, empieza a generar
un daño al honor de las personas, lo hace desde cuentas anónimas y el Estado no alcanza para regular aquello, ¿no? Generalmente en las cuentas, en mis propias redes sociales, ¿no? Empieza la gente a bombardear, a generar una serie de criterios y cuando son usuarios registrados que uno los puede identificar, entonces uno puede interactuar, pero cuando son usuarios digitales anónimos, entonces no se tiene al respecto. Eso que permite, además del uso de la red, eso posibilita delitos informáticos, ¿no? Delitos informáticos de trata en particular, lo que estamos viendo el último tiempo, secuestro de menores, hemos visto también a partir del uso de las redes o delitos que tengan que ver con delitos sexuales, ¿no? Entonces con usuarios menores de edad. Desde allí, desde el hecho de registrar una cuenta desde la mayoría de edad, ¿no? Los menores en este tiempo no deberían tener cuentas digitales, sí podrían usar algún tipo de aplicaciones como las que tienen hoy en plataformas educativas, eso es permisible, pero otro tipo de cuentas no deberían tenerlas y el Estado debe regular. El temor es que a título de regular, ¿no? Las cuentas digitales se pueda entender a una regulación del uso de las mismas. No, el uso no puede ser restringido, pero sí el registro de las mismas para la identificación de los usuarios. Eso es importante. Ujú. Vamos ahora sí, José Luis, con el cuadrito. Ahora sí, a mi equipo de producción, vamos al tercer cuadrito, por favor, para terminar de... Sí, aquí hay analizar. tres malas noticias para nosotros, para los medios, para los periodistas, respecto a cómo nos están percibiendo estos liderazgos. En la opinión pública, en la ciudadanía, no es tan crítica la percepción, pero igual hay la tendencia. Usted diría que los medios de comunicación en Bolivia informan con veracidad, sobre el 3.5% cree eso. Manipulan la información, 16.4%, informan en función a su propia agenda de intereses, de 71.6%. Entonces, en la percepción de estos liderazgos, los medios de comunicación no están cumpliendo el principio de veracidad, que es el principio número 1 de nuestro código de ética, sino están informando en función a su propia agenda, a sus propios intereses, cuando no manipulan la información. Por supuesto, este tipo de estudios generalizan, dicen los medios de comunicación. No sé en qué medio de comunicación estará pensando el que responde, porque podrán haber, por supuesto, percepciones diferentes. Yo puedo confiar en el trabajo que hace La Razón, por ejemplo, y desconfiar del trabajo que pueden hacer otros medios. O no sé, dependiendo de a quién se le pregunte, en qué momento se le pregunte, en qué coyuntura. Pero en general, esta percepción es muy crítica y, por supuesto, debería preocuparnos. Si sumamos a las dos siguientes... Vamos, perdón, compañeros, antes de pasar de cuadro, me gustaría aquí, a título también de titular, poner que hoy la tortilla se ha dado la vuelta. Ese sería mi titular, de ser medios de comunicación e iglesia los primeros en tener la confianza de la sociedad. Hoy estamos viendo que los medios de comunicación, como está mirando ahí en el cuadro que enseguida le voy a mostrar, los medios de comunicación son percibidos como medios que desinformamos, y lo digo en primera persona del plural, porque no voy a salirme de una categoría por antojo. Creo que hay que hacer una crítica, no le tengo miedo a la crítica del conjunto de medios. Formamos parte de este peligrosísimo 71 y pico por ciento. La población nos ve como instancias que informamos desde una propia mirada, desde intereses. Póngame el cuadrito una vez más, por favor, gracias. Que informamos en función a una propia agenda e intereses, es decir, se nos percibe como actores políticos. Y ahora sí creo que podemos pasar al siguiente. Vamos al siguiente cuadrito. El Ahí siguiente está. también es muy crítico. En general, usted diría que los medios de comunicación promueven enfrentamientos y conflictos en el país, y el 83% sumado creen que promueve poco o promueve mucho, ¿no? Solo un 12% creen que no promueve. Entonces, más del 80% de los liderazgos que participaban en este estudio están señalando que los medios son actores que promueven el enfrentamiento, que si no lo activan, atizan el conflicto, y eso en un escenario de polarización puede ser muy crítico. Cuando todos estamos haciendo esfuerzos para depolarizar, para encontrar espacios de acuerdo, de encuentro, de reconciliación, como se lo quiera llamar, redes sociales, medios de comunicación, actores políticos están promoviendo el enfrentamiento. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Con arreglo a qué intereses?
¿A qué agenda? ¿Por qué no podemos ser parte de un esfuerzo de construir acuerdos, generar diálogo plural, generar participación informada? Es otra pregunta que debemos plantearnos desde el gremio periodístico. Y de hecho creo que una de las señales que podríamos asumir es dejar de decir nosotros somos buenos, o que la típica acá, que está muy de moda, nosotros somos independientes y los malos son los que no piensan o no informan desde nuestra perspectiva. Es decir, nosotros somos los buenos y los independientes y los otros son los malos o los opositores o los tal. No nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Los medios sí pertenecen a propiedades, en las propiedades siempre hay intereses, pero los periodistas estamos aquí y estamos allá. Un día Amalia Pando fue propietaria de un medio de comunicación. En otro momento Amalia Pando fue una periodista asalariada. La colega Roxana Lizárraga en un momento fue periodista, en otro momento fue ministra de comunicación. Yo en un momento trabajé en televisión, de hecho junto a Amalia Pando, Carlos Mesa, Mario Espinosa. En otro momento trabajé en Católica Televisión, hoy trabajo en La Razón. Es decir, los periodistas vamos cambiando, nos movemos, nos conocemos. Creo que lo peor es entrar en yo soy el bueno y tú eres el malo, y entrar en esta polarización donde Israel en las redes también hay un diseño. Ahí sí, yo creo que ahí sí están, no sé si los malos, pero por lo menos los que conscientemente diseñan mecanismos para polarizar. Facebook, por ejemplo, son empresas, Twitter son empresas donde los diseños están preestablecidos para polarizar y, como digo siempre, pelea, 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 y las acciones de la empresa no hacen sino subir mientras nos estamos enfrentando, ¿no? Perdón, José Luis, estabas por decir algo. Sí, y quizás para cerrar el estudio hay un tercer dato que desbarata la idea de periodistas independientes, que tiene que ver con esta pregunta. Hay quienes dicen que algunos medios de comunicación actúan como si fueran actores políticos. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? El 85% están de acuerdo o muy de acuerdo con esa idea de que los medios actúan como actores políticos. Solo un 11% está en desacuerdo. Entonces, actuamos en función de nuestra agenda de intereses, promovemos el conflicto y el enfrentamiento, actuamos como si fuéramos actores políticos. Son datos muy duros, son datos muy críticos para lo que estamos haciendo. Coincido contigo, debería llevarnos una reflexión general, más allá de que esto habrá que matizarlo con casos específicos, por supuesto que hay diferencias entre los medios, pero una reflexión general a qué tipo de periodismo estamos haciendo, si es que efectivamente no solo promovemos la polarización, sino nosotros mismos estamos polarizados, ya somos parte de la polarización, y cómo nos desempeñamos en determinadas coyunturas. Yo tengo un gran recuerdo, por ejemplo, de Amalia Pando, en la masacre del gas en el 2003, mientras todos los canales estaban difundiendo dibujos animados, telenovelas o los rezos de la señora Jimena Sánchez Bustamante, la esposa de Goni. Ella era la única, si no me equivoco, desde Cadena A, que estaba informando sobre las masacres. Y estaba diciendo, esto es lo que está pasando, están matando compatriotas. Entonces, yo creo que varían los momentos, varían las mediofilias y las mediofobias que tenemos en función a coyunturas, pero yo creo que hoy, y especialmente después de la coyuntura crítica del 2019, los medios hemos entrado en una lógica muy peligrosa, muy riesgosa, muy perversa, o estamos entrando cada vez más de polarización, de ser parte de polarización, de activar la polarización, de promover el enfrentamiento, y eso va en contra del ejercicio de nuestro oficio, va en contra de la calidad de la información y por supuesto vulnera todos no solo las normas, sino los códigos éticos. Y es muy generoso y justo de tu parte, José Luis, el subrayar el recorrido de periodismo de Amalia Pando, que no termina ni comienza en este caso ante el Tribunal Nacional de Ética Periodística, sino que tiene un recorrido anterior con luces, sombras. Es decir, Amalia Pando ha sido una firma valiosísima, una periodista destacada en el periodismo boliviano, lo que obviamente no la hace infalible, no la hace perfecta, y yo me sumo al recuerdo sobre todo me agarro de los grandes momentos y de las lecciones de periodismo que ha dejado Amalia Pando, hoy gatillador de este programa. El caso ha sido gatillador del programa. Israel, ¿cómo nos ves de verdad? Que no te dé penita frente a dos comunicadores. ¿Cómo nos estás viendo a los periodistas bolivianos o a los medios hoy en día?
desde, desde este otro universo que es el de los abogados, de la gente de ley. Eh, quiero iniciar con una permisibilidad, Claudia. Yo también, además de abogado, soy comunicador. Entonces, Bienvenido, entonces, Eres del parte gremio. del grupo. Eres Sí. de los nuestros. También he hecho periodismo de calle, igual yo estuve en la empresa privada haciendo prensa en mis primeros años. Desde la guerra, yo inicié en la guerra del gas y recuerdo muy bien esos momentos. ¿Dónde Incluso, trabajaba Israel? yo trabajaba en RTP, luego en Cadena A y en PAT con el Interesante. señor Mesa, justamente cuando eran propietarios Omar Espinosa, el señor Mesa, la señora María Pando. Entonces, en esa dinámica, de ahí pasé a hacer periodismo en la función pública en TV Congreso, el canal del Congreso, ¿no? Entonces, me fui de la privada a la pública, entonces entiendo muy bien estos matices respecto al ejercicio desde el periodismo privado, desde el ejercicio profesional del periodismo, a también lo que ocurre desde la función pública. Entonces, desde ese momento hasta ahora, casi 20 años, uno ya puede advertir, ¿no? Y los resultados inclusive de los datos que nos muestra José Luis, de pronto han ido traduciéndose en virtud de un elemento más que a veces cuesta mencionarlo, la política. ¿No? Cuando hay intereses políticos respecto también, ¿no? La presencia de medios, el trabajo de los medios de comunicación y el propio activismo, ¿no? Desde lo que hace un periodista. Entonces, yo creo que allí nos convoca y coincido en la idea, estimada Claudia, que debe generarnos una reflexión mucho mayor, porque desde este poderoso lugar donde estamos, medio de comunicación, desde los lugares de los periódicos, desde las radios, desde los medios digitales, que hasta ya se han mercantilizado, ¿no? Porque hay empresas exclusivamente que quieren oposicionar productos o posicionar ideas. Yo recuerdo la anterior semana hasta un candidato a defensor del pueblo compraba publicidad, decía publicidad del candidato a defensor del ¿En pueblo, serio? ¿no? Esa no la vi. Sí, entonces ya se ha mercantilizado ese uso, pero cuando se tiene otro fin político, ¿no? Puede generar procesos de antagonismo tan profundos que derivan en conflictividad social, conflictividad política, y lo hemos vivido el año 2019. Entonces, ya tenemos experiencia en ello. Creo yo que a partir de los procesos de reflexión interno debemos derivar necesariamente, ¿no? Y congregarnos en un elemento normativo que no genere una restricción, que no sea una mordaza para la actividad del periodismo, pero sí que generen mecanismos de ejecución, por ejemplo, a resoluciones como del Tribunal Nacional de Ética. ¿Qué pasa si no se cumple? Al archivo del tribunal, y el periodista que es objeto de una resolución, bien, gracias, y todavía con una actitud en afronte. Entonces no hay mecanismo de autorregulación efectivo. Perú y Colombia tienen amparos constitucionales. Al que no cumpla, medio de comunicación o periodista que no cumpla, tiene que ser en la misma dimensión. Si es radio, 3 minutos, 3 minutos. Periódico, el mismo espacio, 10 centímetros en el periódico. O si es televisión, la misma cantidad de segundos, hasta 90 segundos. Deberá replicar, deberá rectificar la información. Si no lo hace, se activa la vía constitucional a obligarlo a que lo haga. Y si no cumple el fallo de la justicia, ya se puede judicializar, ¿no? Entonces, hay mecanismos todavía en la región constitucionales y después ordinarios, porque no se puede afectar un derecho, ¿no? Porque generalmente la gente que activa en esas regiones la vía constitucional es porque se vio profundamente afectada en su honorabilidad por información falsa, ¿no? Que le puede generar descrédito. Imaginemos a un médico, ¿no? Que le generen algún tipo de sindicación por negligencia. Toda la honorabilidad, la trayectoria de un médico se va por el piso, porque el periodista equivocó la información. Entonces, tienen que generarse mecanismos respecto a esa réplica, la rectificación, limitantes no al ejercicio del periodismo, sino a la verificación, a la ejecución de ese tipo de resoluciones que deben coadyuvar a la formación de un periodismo responsable. El tema político va a ser innegable, pero de seguro también hay que trabajarlo desde estos espacios, pero también desde quienes hoy administran el poder, el sistema de partidos. Si no, va a pasar otro par de décadas, como decía José Luis, y de aquí a 20 años vamos a continuar debatiendo en algo que no lo hemos logrado resolver en un tiempo democrático tan importante como este. José Luis Israel hablaba de médicos. Me parece bien porque creo que los médicos y los periodistas somos dos gremios que somos muy, mírame, no me toques, ¿no? Es que es verdad. Sí, somos, primero nos creemos infalibles y por supuesto que nos equivocamos, pese a que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo, nos equivocamos.
pero segundo, nos creemos intocables, ¿no? Nadie nos puede criticar, si nos critica ya está vulnerando la libertad de expresión. Si hay una resolución como esta, dijimos, no, yo no, porque yo, vayan al otro, yo jamás me equivoco. Entonces creo que la autocrítica nos haría bien. Por favor, colegas, cuidemos el oficio periodístico, garanticemos una información de calidad, preservemos el derecho a la comunicación. Si no lo hacemos nosotros, van a venir estas tentaciones autoritarias de querer regularnos desde fuera y eso es horrible. Protejamos nuestros mecanismos de autorregulación. Tenemos un tribunal de ética de lujo. 3 grandes comunicadores, José Luis Aguirre, Gabriela Orozco, Ronald Greve, personajes como Carlos Toranzo o Fernando Cuellar. Es un gran tribunal de ética. Y si emite una resolución y la persona que se equivocó le dice, se equivocaron señores, no sirve, entonces no está bien, ¿no? Creo que tenemos que hacer los esfuerzos nosotros, desde el gremio periodístico, desde nuestras asociaciones, desde los propios medios, de cuidar el oficio, de servir a la sociedad con información de calidad. Y para no quitarle credibilidad al propio Tribunal de Ética, ¿no? Creo que Exacto, ese creo que es el punto sensible de este caso. Yo decía, si las resoluciones del tribunal son papel mojado, entonces ¿para qué sirve? Era muy duro lo que decía. Lo voy a matizar. Si es que no blindamos nuestro tribunal de ética y su trabajo y nosotros mismos somos vigilantes de que esas resoluciones, para empezar, se difundan. He visto que La Razón ha publicado una cosa pequeña, otros medios no han publicado la resolución en sus periódicos, en sus páginas impresas, sí en medios digitales. Tienen que difundirse, no es un secreto. Porque, sí, Y porque después además tiene que hay ese vigilarse que se temor, ¿no? cumpla, Hay ¿no?